micrófono porque no deja de sorprendernos unas estadísticas que aluden a una cantidad de suicidios. Que les vaya muy bien y muchas gracias por haber venido. Una cantidad de suicidios, una cantidad increíble de desaparecidos, una cantidad increíble de asesinatos. ¿Qué nos pasa? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué nos pasa? El fiscal general del Estado encargado, el doctor Paul Pérez Reina, reaparecerá, entiendo que esta mañana a las 9, reaparecerá en una conferencia para periodistas, de lo que tenemos entendido, para atender los casos de personas desaparecidas, para analizar las críticas formuladas contra la institución en esta materia y definir mejores y más efectivos lineamientos de acción. Así dice una crónica. Está confirmada la presencia, dijo el presidente de la comisión, Absalón Campoverde, al señalar que la mayoría de familiares de desaparecidos se quejan de que en las fiscalías es donde están los nudos críticos, donde no hay solución, donde hay maltrato a la familia. Queremos que nos aclare cuál es el motivo de esto, enfatizó, y con la presencia del funcionario se va a pasar revista a casos específicos, así como a las cifras oficiales que está manejando el Ministerio Público. Campoverde dice que lo ideal sería que las cifras del fiscal coincidan con la del Ministerio del Interior. Bueno, pues hay una asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en el Ecuador. La denominación es ASFADEG, Asociación de Familiares y Amigos de Personas que han desaparecido por encanto, no los encuentran. Y aquí hay una hipótesis que pertenece a Paulina Araujo, nuestra querida vecina presente aquí en el 8º piso de este gran edificio de la Avenida República. Va a tener la bondad de iniciar este conversatorio un poco informal, aparentemente desorganizado, pero con cifras que alarman y sorpresas cuantitativas que ustedes van a tener que administrar en su mente para que pesen la gravedad, digamos, de estos insumos de novedoso dramatismo respecto a la sociedad ecuatoriana. ¿Qué nos pasa? ¿A qué estamos asistiendo? ¿A qué estamos asistiendo? Si podríamos desocupar la casa en la parte del vecindario sería buena nota, compañero, porque nos están interrumpiendo. Ya puedo ir yo junto a Paulina Araujo. Doctora, hay la hipótesis de que no son desaparecidos, como que no son ciertamente fugados o como que pueden tratarse de otros delitos. Dicen que pueden tratarse de otros delitos y que naturalmente para nosotros los ciudadanos que en rigor tenemos que seguir las secuencias de estos fenómenos sociales,
Bien pueden tratarse de crímenes ocultos o de asesinatos, o hay un montón de hipótesis. Le rogaría, doctora Paulina Araujo, que tenga la bondad de exhibir su preocupación en renglones que puedan ser atendidos por el público radio oyente. Doctora Paulina Araujo, distinguida jurista y académica de nuestra localidad, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, don Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un honor compartir el panel con tan distinguidos profesionales del Ecuador. Y pues bien, aquí tenemos dos realidades que están preocupando mucho por los índices que vemos que siguen subiendo. Por un lado, los suicidios y también las desapariciones de personas. Y usted ve, estos índices suben, pero hay un índice que no está tabulando el Estado ecuatoriano y tiene que ver justamente con lo que usted ha dicho. No tenemos claridad en ese derecho a la verdad de lo que efectivamente está ocurriendo. Si usted ve el diario El Telégrafo, el día de ayer publicó los índices de suicidio que cada vez suben, es más, está haciendo tabulaciones según provincias. Pero yo me pregunto por qué no se entregan también las estadísticas de aquellos casos en los cuales se ha pretendido hacer creer que fue suicidio, pero no es tal, sino que hubo delitos encubiertos en donde ha habido incluso inconsistencias en las autopsias, se ha tenido que pedir exhumaciones de cadáveres y podemos ver que obviamente no quiero generalizar, pero hay ciertos fiscales que en vez de investigar lo que efectivamente ocurrió, están dedicados a poner trabas. Lo mismo lo podemos ver en las desapariciones de personas. Hoy por hoy se habla de un caso de David Romo, pero estoy segura que no es el único. Hay gran cantidad de delitos y estas estadísticas de lo que le quieren hacer creer que una persona desapareció porque se fue por voluntad propia, o en el caso del suicidio porque decidió quitarse la vida, hay una inactividad, hay falta de seriedad y falta de prolijidad de nuestras autoridades de justicia. Porque tienen la obligación frente a cualquier muerte violenta proceder a hacer una autopsia de manera seria, respetando siempre los derechos de los familiares, que son aquellos que reciben dolorosamente la noticia. Pero si hay indicios de que se pudo perpetrar un delito, lo menos que se espera es identificar a los responsables y que el Estado ecuatoriano haga efectivo el derecho a la verdad. No solo podemos centrarnos en las estadísticas que suben los suicidios, para lo cual el derecho no siempre da la respuesta. El problema de los suicidios no es problema de leyes, es un problema social. Ese contexto que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está ocurriendo para que muchas personas ya no quieran vivir? Eso es mucho más de fondo, no solo es reforma de leyes. Pero vuelvo a insistir, o sea, casos que los llevo personalmente. Pero el suicidio está visto como un tabú. Aprovecho la oportunidad para saludar y presentar en nuestros micrófonos nuevamente, aparte de la distinguida catedrática Paulina Araujo, jurista muy conocida. Está con nosotros el doctor Lautaro Ojeda, otro académico de FUSTE, y el respetable Milton Luna. Señor doctor Milton Luna, señor doctor Lautaro Ojeda. Doctor Araujo, bienvenidos a este real encuentro con unas cifras que tenemos que ponerles, digamos, ya un contexto de mayor realidad en cuanto a lo que estamos muy preocupadamente comentando, el índice de suicidios en el Ecuador. El índice de suicidios es de connotaciones increíbles. La DINASED ha hecho una investigación, es la agencia policial o el departamento policial, donde las cosas da la impresión
que registran, pero que estos registros un poco están no operativos para el análisis, no comprobadamente certeros para el análisis y la investigación. Azuay y Manabí tienen el mayor índice de suicidios, decía ayer la redacción judicial del diario El Telégrafo. En agosto, en una vivienda del norte de Quito, Ana y Pedro, nombres protegidos, discutían airadamente. Para protegerse de alguna agresión, la mujer llamó a la policía y cuando ésta llegó, el hombre sacó un cuchillo y se hirió los brazos como si intentara terminar con su vida. Estos son pasajes de la vida casi cotidianos que experimentan las barriadas capitalinas y las barriadas de todas las ciudades numerosas o más importantes de nuestro país. Y esto lleva a las unidades de flagrancia a hacer recorridos donde se percatan de un sinnúmero de novedades que no tienen nombre o que no tienen un cabal sustento de por qué han crecido estos márgenes de muertes por decisión personal y por qué causales. ¿Cuáles son las cifras que preocupan? Según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestros, todo esto encierra la agencia DINASED de la Policía Nacional. En los primeros 8 meses de este año se han registrado en el país 754 suicidios. En el pasado hubo 1.162. Pero para Francisco Hernández de la DINASED del Distrito Metropolitano de Quito, a cuya alcaldía han encargado el manejo de este, llamémosle, desquicio, fenómeno, no sé, la mayoría de casos ocurren entre personas jóvenes y sobre todo de sexo masculino. El suicidio tiene un tratamiento especial por parte de la policía y tiene 2 grandes líneas. Atiendan ustedes. El uno, el carácter emocional y la causa económica en segundo lugar. Del 2001 al 2015, la investigación periodística de El Telégrafo asume que se han contabilizado 13.024 suicidios en el Ministerio de Salud Pública. 13.000 suicidios. En los últimos 15 años, la tasa promedio de suicidios ha sido de 7,5 por cada 100.000 habitantes. Mercedes Ayauca, gerente de salud mental del Ministerio de Salud, indicó que dentro del periodo 14 a 17, el 2015 fue el año con un mayor número de casos registrados. Esto es 2.028 casos, es decir, 13 personas por cada 100.000 habitantes se suicidan. Mientras que en el 2016 se reportaron 1.481 y en el 17 se presentaron 1.826. La funcionaria ha manifestado, Mercedes Ayauca, ha manifestado que el ministerio cuenta con servicios ambulatorios a nivel nacional que permiten detectar señales de una persona que intenta quitarse la vida. Se inicia un tratamiento terapéutico, en fin, esto ya es lo que hace el Ministerio de Salud y estas divisiones policiales, pero más los psicólogos, los psiquiatras, en fin. El caso en lenguaje de los profesionales entendidos e investigadores de esta temática se refiere
a lo siguiente. Primero, Lautaro Ojeda. Lo que quiera decirnos, doctor. Muy buenos días. ¿A usted le preocupan las cifras en aumento del número de suicidios, por ejemplo? Si es tan amable, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y además por estar acompañado. ¿Debemos estar muy preocupados, doctor, por los números? Me permita primero terminar el agradecimiento y la presencia de la doctora Araujo y de Milton. Yo diría que hay diferentes formas, lecturas y entradas de esta problemática. Una de ellas, evidentemente, es la jurídica. Yo soy abogado, pero no ejerzo. Y estoy más por el lado sociológico, digamos, ¿no? Hay una entrada desde el punto de vista de la criminología, de la psicología, de la psiquiatría. Es decir, yo creo que hay las múltiples lecturas no permiten para mí tener una visión global holística. Creo que cada uno, sin querer injuriar, cada uno va jalando a su lado. La interpretación jurídica, la interpretación psicológica, etcétera, etcétera. Y esto para mí, me permite a mí afirmar que no entendemos, no acabamos de entender la etiología misma del fenómeno del suicidio. Hace aproximadamente un siglo, un famoso investigador alemán y otro francés, un par de investigadores, se hicieron la siguiente pregunta. La principal causa del suicidio tiene que ver con un tema patológico, es decir, ¿son enfermos mentales? Y la respuesta fue no por ese lado. También, por cierto, encontraron, por ejemplo, que de acuerdo a las estadísticas del Centro Europa, el hecho de ser divorciado, el hecho de ser hombre, de perder, de desempleado, etcétera, eran factores que incidían realmente poderosamente. Por ejemplo, recuerdo el dato del divorcio. El divorcio afecta, digamos, notablemente más al hombre que a la mujer, ¿no? En un 50% incluso en términos de suicidios. Entonces, ¿a qué quiero llegar esto? Creo que ahí hay un primer problema. Un segundo problema, me parece que ya lo mencionó la doctora Araujo, que es el problema del manejo de las estadísticas. Sabemos que las estadísticas es una forma elegante de mentir muchas veces, ¿no es cierto?, de presentar las cosas acordes al poder, acorde a los intereses de poder. Más ocultamiento que exageración. ¿Qué opina usted? De todo, hay de todo allí. Por ejemplo, entremos desde el punto de vista metodológico, y usted ha mencionado la DINASED, que sin duda es la organización más amplia, más seria sobre este asunto. Pero si usted, por ejemplo, recorre las estadísticas de 10 años acá de la DINASED, se encuentra con que hay un cambio de metodología, hay un cambio de indicadores, lo que significa que usted no puede hacer comparaciones como usted hace en las estadísticas del INEC, ¿no es cierto? Usted hace un seguimiento y dice bajó, subió, etcétera. No, porque en un caso, no tenemos tiempo para el detalle, claro. En un caso hay 14 indicadores, baja 12 y después baja a 6. Entonces usted dice, a ver, cada uno de esos indicadores contiene otros, o como dicen sofisticadamente, subsume, está subsumido. Entonces, no hay posibilidades realmente de poder hacer un análisis estadístico. Pero por otro lado, como bien se ha señalado, la construcción estadística tiene aspectos políticos e ideológicos, ¿no es cierto? Presenta, por ejemplo, el gobierno anterior presenta, y todavía creo que se mantienen algunos datos, que la tasa de homicidios en este momento está alrededor de 5 por 100,000. Es decir, se ha producido un cambio brutal. ¿No será quizá qué tipo de hechos, qué tipo de acontecimientos se están registrando allí? Entonces, creo que además, en esta misma dirección, hay que hacer un análisis, los tres somos académicos, un análisis que nos cuesta, que nos duele mucho. ¿Qué papel ha hecho y hace la academia, las universidades en este campo?
de lo que yo conozca, muy poco, por no decir nada. He tenido el cuidado de revisar en varias universidades qué estudios se han hecho sobre eso, y realmente hay cosas muy puntuales, pero realmente no hay una visión general. ¿Cómo enseñan en estadísticas de por medio? Las universidades ecuatorianas, ¿cómo enseñan? Bueno, ahí hay dos perspectivas, digamos, una la descriptiva y la otra, digamos, interpretativa, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de qué tipo de datos, ¿no es cierto? No tienen. O sea, existen, pero existen datos que van variando, son controversiales, ¿no es cierto? O sea, yo no conozco de un evento, por ejemplo, que se discuta cuáles son las dimensiones, indicadores e índices. Por ejemplo, para hacer estas tres distinciones estadísticas, ¿cuál es la diferencia entre un índice, un indicador y una dimensión? No es un lenguaje sofisticado, es fundamental desde el punto de vista estadístico. Entonces, no conozco de eso. Creo que entonces, en síntesis, la estadística tiene una visión política y una visión ideológica. ¿No es cierto? Mire, acomodaticia, la parte ideológica. El caso extraordinario de Argentina en la época de la señora Kirchner, respecto del índice de pobreza. Llegó a decir que era realmente mejor que el de Alemania. Cambia el gobierno al presidente Macri y resulta que cambia radicalmente realmente ese indicador. Entonces, ahí hay un problema sumamente serio. El tercer aspecto, que está relacionado de alguna manera con los anteriores, es el tema de las causas, factores y facilitadores. Es decir, la etiología misma, ¿no es cierto? Es que, por ejemplo, una pregunta que puede parecer forzada, toda esta década de corrupción y más no ha incidido en el descrédito que los chicos tienen del Estado, de la familia. La familia ha cambiado. ¿Hacia dónde ha cambiado? La religión. Vemos con mucha vergüenza realmente, los que todavía somos católicos, lo ocurrido en las iglesias, a nivel mundial, más tradicionales, Islandia, Alemania, etcétera, ¿no es cierto? La pederastia, además. Es que es vergonzoso. Y esto con el encubrimiento y la impunidad realmente del más alto poder. Este momento el Papa está siendo acusado prácticamente, ¿no es cierto?, de ser cómplice. Entonces vemos que el mundo ético, el mundo moral, el mundo, el aspecto legal, etcétera, es decir, están, no diría confabulados, no creo que se pueda hablar de eso, pero no contribuyen realmente a entender la etiología, el origen, las causas y factores que están detrás de eso. Y nos quedamos simplemente, subió 2, subió 3, subió 4. Realmente no es que no sea... Eso no indica nada. Pero indica poco. Yeah. Indica muy poco realmente, pero no nos señala estos aspectos de los valores, de la ética, de la moral. Es que es lo mismo ética y moral, por ejemplo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ética? O sea, cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de una concepción general. ¿Y la moral? Una visión, en definitiva. Personal. La moral es más en términos personales. Y entonces, vemos, a ver, una de las causas, es que se quitó la materia de moral, ¿era? Sí, y moral también. Cívica, ¿no? Sí. Se quitó, y entonces esa es una causal. ¿Será? Nos daban moral y ética, ¿no? Pero ¿qué tipo de moral y ética? Por eso yo creo que... Y además, como dice Sabater, el tema de ética y de moral es de curas y monjas y mojigatos. Muy buena división, ¿no? O sea, ¿quién daba ética? ¿Quién daba? ¿Un cura o una monja? ¿No? Claro. Pero un civil, digamos, no da, digamos, no. Y los que han cuajado estadísticas más o menos acercadas a realidad son simple y llanamente los mojigatos académicos. Doctor, tenga la bondad, Milton Luna. El fracaso de las estadísticas en el área académica o de instituciones del Estado, ¿a qué atribuye usted? Y bueno, buenos días a usted, a Paulina, a Lautaro y a las personas que nos escuchan, ¿no? Efectivamente, yo creo que
aunque nos metamos por 5 segundos, hay un deterioro desde hace décadas de la universidad en términos de su capacidad de respuesta a las necesidades sociales. Sin lugar a dudas, en el Correato, o el Correato también contribuyó a la crisis de las universidades, aunque le puso en toda una línea de reforma universitaria, pero yo creo que fracasada finalmente fue, por ejemplo, el aislamiento, la desinversión y casi la persecución a las ciencias sociales. Entonces, para ponerle un dato, es decir, hubo todo un sistema muy interesante de becas, pero para estudios sociales era cero. Excluida, absolutamente. Entonces, ¿cómo usted puede tener un nivel de cercanía a la realidad si efectivamente los que deben pensar, reflexionar, trabajar sobre la materia social no tienen la formación suficiente, no tienen los recursos para investigación? Lautaro me hablaba hace un rato de que requería, por ejemplo, apoyo efectivo para realizar sus investigaciones, y no hay esos recursos. O son muy restringidos, ¿Estaba enfermo de prejuicios o de temores? Me refiero a Correa. Por supuesto, cuando usted tiene una educación crítica, el poder se ve afectado. Correcto. Entonces, si usted no tiene, en este caso, pongamos más claro aún, la universidad y la educación debe ser crítica. Y para ser crítica necesita una cantidad de recursos, desde pedagógicos, humanos, infraestructurales, en fin, para generar ese ser humano crítico, ¿no? Pero volviendo un poco al asunto que nos convoca, ¿no? Hay otras entidades, lamentablemente no las universidades, que han ido entregando información interesante. Por ejemplo, respecto al tema de suicidios, aquí tengo un dato del Observatorio Social, que es un informe del 2016, tremendamente alarmante, ¿no? Que de alguna manera, no sé, ya compagina con estos datos periodísticos que nos señalan hoy. Y en donde yo creo que se destacan al menos, entre otros temas, ¿no? Un escalamiento del tema de la violencia en el país desde los últimos 15 años, y por otra parte también un tema referido a esta actitud que van teniendo niños y jóvenes respecto al tema del suicidio como una salida a sus problemas. Y aquí quería presentarles este dato, ¿no? Es una de las conclusiones de un estudio del Observatorio Social del 2016, y dice: el 7% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años han considerado suicidarse. El porcentaje llega al 15% entre los adolescentes indígenas. Es decir, casi se duplica, ¿no? Es decir, en el sector indígena se duplica esta. Y en la Amazonía es la región donde este porcentaje es mayor, el 11%. El 4% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años intentaron suicidarse. Ahora, yo quiero colocar parte, porque la academia también investiga, es decir, claro, dentro de, no todo es un desastre, es decir, dentro de la academia, incluso en los últimos años hubo muchos esfuerzos yo diría incluso desde la resistencia. Certeros. Claro, y yo voy a este rato a compartirles unas conclusiones de una investigación que logramos realizar, el contrato social con la Universidad Andina, en lo que fue el análisis del bachillerato y esta famosa transición dramática, terrible, de el bachillerato a la universidad y la falta de acceso. Para colocar un dato, ¿no? Estos son datos que surgen de las encuestas de condiciones de vida, en fin. Alrededor de 500,000 chicos y chicas entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja. Por otra parte... Ese es un dato certero. Absolutamente. Entonces estamos hablando, chicos de entre... Perdone, 18, doctor, repítalo en homenaje a la audiencia. Chicos entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja. ¿Cómo se llama? Entonces son los famosos ninis, ¿no? Claro.
Entonces, pero ¿qué esconde además de esto? Es decir, la falta de acceso a empleo, que además en el contexto general desde el 2014 de crisis económica del país, seguramente esto se ha agudizado. Es decir, este es un dato de finales del 2016, de diciembre del 2016. Es decir, hasta acá yo creo que es probable que se haya incrementado esta cifra. Entonces, son chicos que no tienen salida en la vida. Y con un agravante adicional, y esta es la contribución de la investigación, y es que tanto el Estado cuanto la familia les excluye y les responsabiliza de su situación de exclusión. Es decir, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no accedieron a la educación universitaria? Por múltiples razones, entre ellas de que el propio sistema educativo universitario no tiene la capacidad de oferta educativa suficiente y una cantidad de errores que cometieron los reformistas del Correato, ¿no? Pero uno de los temas de fondo, de base, es que el Estado coloca una prueba estandarizada, no teniendo en cuenta que la base de la formación es absolutamente inequitativa en el país. Es decir, usted toma una prueba estandarizada, toma una prueba a todos igualito, pero a los que han aprendido igual, pues. Y no a aquellos, y ese es el grave problema, cuya base de formación es diversa y distinta. En unos colegios con pésima formación, la mayoría, y otros con una formación mejor. Entonces, el grueso, y esto está comprobado ya, este momento por las últimas pruebas de ser bachiller, casi el 70% de los chicos no pueden acceder a la universidad porque tienen una pésima formación y eso se revela en las estadísticas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el Estado le está diciendo, tú eres tonto y por eso no accedes a la universidad y obviamente si no tienes el título de bachiller y como a la larga el país también está en crisis, esos chicos están absolutamente excluidos. Claro. Ahora, viene un segundo problema, que en primera instancia el problema absorbe la familia, es decir, bueno, te protejo, en fin, 1 o 2 meses, pero luego la familia también le dice, bueno, ya trabaja, ya aquí tanto tiempo, te pago un curso, lo que fuera, repite la prueba, en fin, y la gente se pasa repitiendo las famosas pruebas 1, 2, 3 años en pleno desempleo. ¿Qué hace un chico con tanto tiempo encima, responsabilizado? Porque a la larga le cargan del problema de la crisis educativa a él. Pero también se suma a eso la familia, porque la familia se harta y le dice, tú eres tonto, ¿por qué no buscas algo? Entonces son chicos extremadamente presionados. Y hacíamos dañan su carácter emocional, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces hacíamos una parte de la investigación cualitativa, decíamos, bueno, hicimos múltiples entrevistas a estos chicos en esta fase de su vida, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Bueno, frustración, amargura, veían su vida sin salida. Entonces, por supuesto... Doctor, ¿interviene la crisis económica también? Absolutamente, claro. Porque hay un tema de desempleo de por medio. ¿Cuál familia en el país, yo diría, no tiene chicos desempleados en este momento? De todas las clases sociales. Es decir, ese es otro tema. Más aún, por supuesto, en la clase media y en los pobres, ¿no? Entonces, al menos lo que nosotros... Este es un estudio del 2015, 2016, decíamos, esta es una bomba de tiempo, porque no es que todos estos chicos se convierten en rebeldes pasado mañana, no, el problema es que se individualizó la situación y le dijeron, como tú eres tonto, no tienes capacidades, no puedes trabajar, no estudias, el chico es abrumado, hay una situación de sin salida y hay una cuestión gravísima, que por supuesto ahí... o estas son unas muy probables causas del tema de los suicidios. Porque la gente no tiene salidas. Y la única salida es ¿cómo comienzan matarse, los seguramente, muchachos, ¿no? a elaborar la intencionalidad de acabar con su vida? Paulina y señor doctor. Pues bien, vemos ya el contexto de que no es sencillo. No es un ambiente en el cual le garantizan, como nos dice la Constitución, el buen vivir. Una vez más volvemos a verificar que las normas dicen una cosa y la realidad es otra. Y en esta situación es cuando vemos que existen varias válvulas de escape. Una puede ser el suicidio, otra igual, tendencias delictivas que le pueden llevar a obtener más rápidos beneficios o tratar de superar
la situación de exclusión a la cual le coloca el Estado y la propia familia. Ahora, usted puede ver, podemos ver las estadísticas, las medidas, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir, colocarle a la población en esta situación? Y ahí es lo que la academia, pero también el Estado y sus autoridades se ven abocados a tener una respuesta pronta. Yo escuchaba a un asambleísta el día de ayer que frente a estadísticas que han subido los suicidios en Tungurahua, dice que va a proponer un proyecto de ley para que vuelva a ser delito la instigación al suicidio y la apología del suicidio, que ya no es delito eso, ¿no? Lo quitó el COIP. Qué lindo. Entonces, si usted se da cuenta, si desde la Asamblea piensan que frente a una realidad tan profunda como lo ha dicho aquí, no se centran verdaderamente en las causas, sino que una vez más acuden, no, la solución es que yo le meta preso a quien instiga el delito o quien habla acerca del suicidio. Y esa es la lamentable situación del Ecuador, que frente a fenomenologías tan dolorosas como es arrinconar a un sector de la población a que no sienta ya ser parte de una sociedad y que sea la decisión que tome, suponga una exclusión, y que la respuesta del Estado, de una alta autoridad, sea llevar a un delito. Y, de legisladores ese ignorantes. Es el problema. O sea, es que ya le digo. Porque no hay como, no es un insulto, ignoran. Es un halago. Tenemos 3 personas aquí que hemos dado distintos puntos de vista y sin lugar a duda trato de enfocarlo a lo normativo penal, pero esa, me permitiría decirle, es nada. No soluciona nada si no vamos a todas estas tabulaciones serias de qué es lo que está pasando, ataquemos la raíz, porque estamos perdiendo nada más ni nada menos a quienes son el futuro del país. Pensemos a largo plazo. Si los jóvenes están en todo este contexto, se esperaría que ellos sean los que tomen la batuta del rumbo del Ecuador. Pero lamentablemente el propio país a esas personas les cierra la puerta. Y yo creo que esta reflexión va hacia este sentido. Veamos las causas, veamos medidas preventivas. La ley no siempre es la solución. Enumérelas algunas de ellas, porque estamos sin tiempo. Mire, si es que tomamos en cuenta el resultado del observatorio, yo pienso que ha habido un replanteamiento de acceso a la educación superior, en donde ya se evidenció que no todos tienen la misma formación y estandarizar un examen de acceso es totalmente perverso e injusto. Pienso yo que se están tomando medidas y si no lo hacen, exijámoslas para que al menos se tenga la posibilidad de que se sientan útiles en el sentido de que pueden aprender más, accedan a la educación y por otro lado, también fuentes de trabajo junto al estudio, que no va mal, como para empezar a renovar esa sensación de sentirnos útiles en la sociedad, tener por qué vivir por uno mismo y para aportar al país. El tratamiento, digamos, terapéutico en las familias parece que también, no es que parece, sino que, Lautaro, esto está acabado. Es decir, no hay una iniciativa que incorpore al núcleo familiar a una preocupación y, digamos, a un rol fundamental dentro de la familia para ayudar a estos jóvenes que están fuera de digamos, de un realismo que le conduzca a solventar, digamos, estos episodios de vidas que cambian radicalmente cuando se produce una oportunidad de asistencia de su cuadro familiar. Yo he visto esos cambios, esos recambios instantáneos, casi motivacionales. Y estos chicos se van para arriba. Estos chicos son los que han llegado a ser buenos legisladores, buenos académicos, buenos profesionales, gente muy interesante. ¿Por qué ese aplastón en la época juvenil? ¿Qué no entendemos los padres o los líderes en las familias, en los barrios, en las instancias sociales más importantes en la formación de nuestros jóvenes que se matan? A ver, yo voy a intentar introducir 2 conceptos. El concepto de anomia
y el concepto de incertidumbre. El siglo pasado se planteó en la sociología especialmente, o se introdujo el concepto de anomia. ¿A qué se refiere eso? En síntesis, a la pérdida de referentes del futuro y referentes del presente. Yo me atrevería a decir que es en definitiva un hombre flotante, que no tiene asidero, que no tiene referentes. Y entonces eso atraviesa todo. No sabe a dónde va, no sabe qué quiere, sabe lo que es el consumo, salvo lo que es el dinero, etc. Entonces, ese es un fenómeno que creo que hay que retomarlo. Y luego otro que insiste mucho, especialmente Bauman, que es la incertidumbre. Vivimos de una sociedad de incertidumbre. Las certezas se acabaron. Entonces, frente a la incertidumbre, ¿qué hay que hacer? Le preguntan a Bauman. La respuesta es, hay que saber manejarse en la incertidumbre. Y creo que no sabemos, no nos han enseñado a manejarnos. Peor aún, los jóvenes que se encuentran en una época de crisis de valores. No quiero decir que no los tengan, cuidado. No, yo estoy en contra de aquello que dicen ya no hay valor. Hay. Lo que pasa es que cambiaron los valores, es decir, se modificaron. Pero los padres nos quedamos en el pasado. Nos quedamos con, entre comillas, con valores sacrosantos, ¿no es cierto? En que hay que hacer así, hay que comportarse así, etcétera, etcétera, respecto del sexo, respecto del poder, respecto de las relaciones sociales, etcétera. Hay un cambio estructural en la sociedad y en la mentalidad misma, en definitiva, del ser social, digamos, el ser social joven. Es un nuevo ser social. Claro, es un nuevo ser social. No cargado de valores ortodoxos, sino más bien... de otros valores. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los valores de ahora? Acabo de leer un libro sobre los millennium. Me desconcierta realmente. Es decir, les preguntan sobre la estabilidad matrimonial, ¿qué? No importa. Sobre la estabilidad del trabajo, no importa. Sobre el lugar de trabajo, tampoco. Es decir, están en otra perspectiva, lo cual no quiere decir que están mal, sino que están, dicho en lenguaje popular, están en onda. ¿No es cierto? Están en otra. A ver, eso no entendemos las generaciones. Hay dos mundos en uno. En la misma familia hay... No atrevería a decir que, o a lo mejor lo que Osvaldo Hurtado decía, dos mundos superpuestos. Realmente ahí están dos dimensiones que no se acercan ni de un lado ni del otro. Entonces, eso crea una mayor incertidumbre y una mayor pérdida, si hubo pérdida de referentes, ¿a dónde vamos? Si a eso se agrega la ética, la religión, el Estado, el comportamiento del Estado, ¿en quién creemos? ¿Creemos en la ley? ¿A quién le importa la ley? A mí me tiene realmente así espeluznado todo el tema de la siniestralidad de tránsito, ¿no es cierto? ¡Qué brutal! Eso todo es brutal, eso es una cosa extraordinaria. Y simplemente hay los sindicatos. Bueno, eso es un caso aislado. Sigamos nomás. O sea, hay una inconsciencia, una normalización del delito. Yeah. Entonces yo creo que, perdonen que me vaya por, a lo mejor me suba, como dicen en internet, a las nubes, ¿no es cierto? Estoy trabajando en las nubes porque creo que aterrizando desde el punto de vista numérico y estadístico, poco podemos realmente proyectar. Milton Luna. Y ciertamente hay muchos más elementos que hay que ponerlos sobre la mesa, por supuesto. La autora, con mucha razón, Paulina, pero han colocado modificaciones. Sí, lo que yo diría es que intentemos entender mejor el problema, y para esto, por supuesto, hay una gama de factores que hay que colocarlos. Por ejemplo, hay un tema de naturalización, ¿no? De naturalización de la violencia. Está incorporado, es casi absolutamente normal, y nos hemos espeluznado en los últimos tiempos ante cosas que creíamos que habíamos superado. Por ejemplo, es decir, que un inspector de un colegio con una regla pegue a sus alumnos y eso sea firmado y se transmita.
la reacción de la mayoría de la población ecuatoriana fue apoyando la violencia. Correcto. Es decir, nosotros familia? creíamos que que estábamos en pleno desacuerdo a que la letra con sangre entra, y por lo tanto que estábamos desde una perspectiva democrática muy en contra de referentes autoritarios que recientemente lo pasamos. Da la casualidad que la mayoría del pueblo ecuatoriano respalda todavía y naturaliza eso. Dice, no, está bien, el asunto es que a mí también me hizo bien que me peguen unos garrotazos, porque si no, hoy no sería un hombre o una mujer. Y delegaron Sí. a la escuela su responsabilidad. Claro. Le pasaron a la escuela que se haga cargo de eso. Entonces, me parece que hay también un acumulado de una formación muy grave que está dentro de nosotros, patriarcal, violenta, en fin, y a esto le sumamos todos los componentes de la posmodernidad, digamos, ¿no? Es decir, toda la incertidumbre, en fin, ligado con un tema mucho más complicado, que la mayoría de respuestas que vamos encontrando no las da el Estado. Hay un nivel altísimo el Estado está por otro lado, en realidad, no los da la sociedad porque está atomizada. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un altísimo nivel de desestructuración y desorganización de la sociedad. Los partidos políticos están por cualquier lado. Sí. Prácticamente no existen. Entonces, se va Menos acumulando una realidad. noción de respuesta de individualista, lo cual es más grave aún. Entonces, si yo ya no tengo posibilidades de que un Estado me dé una salida, no tengo partidos políticos, no tengo organizaciones sociales, entonces probablemente un tema muy importante sea la recuperación de la sociedad, la recuperación de la comunidad, el retejido social, el encontrar aspectos que nos unan. Yo soy partidario de valorar el tema de la diversidad, pero también debemos intentar comprender y hacer un esfuerzo de ubicar cosas que nos unan, utopías, objetivos, de darle sentido al país y a nuestras vidas. Entonces, cuando uno toma seguramente la decisión de suicidarse, es porque ya no ve sentido, no ve salida, nada. Entonces, ¿cómo recuperamos el sentido colectivo, social e individual? Entonces, ¿cómo comenzamos a plantear otro tipo de cosas a nuestros políticos? Por ejemplo, cómo comenzamos a sembrar la esperanza también, cómo comenzamos a hablar de otro tipo de elementos, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo muy, muy espontáneo, y doy como ejemplo, ¿no? De poder, además de la crítica que hacemos, de sacar cosas duras que el país lamentablemente tiene que hacerlas, que es destapar la cloaca, que creo que contribuye también a esta situación y que estamos en esa fase de transición, pero también a plantear temas de esperanza, ¿no? Por ejemplo, recuperar la ética y recuperar la estética como aspectos importantes para la construcción de sentido del país. Y cuento esta experiencia. Algún grupo de ciudadanos quiteños decidimos crear una pequeña utopía. ¿Por qué no embellecemos la ciudad? ¿Por qué no cultivamos y cuidamos los arupos en Quito? ¿Por qué? Entonces le damos un sentido y una perspectiva histórica y apuntamos a través de un aspecto muy material, en este caso un árbol, y un árbol hermoso, le damos un sentido distinto a nuestro comportamiento individual y colectivo. Entonces seguramente nos faltan construir propuestas de otro tipo que nos desbloquee. A un dirigente de sector, no era barrial, pero de un amplio sector, Turubamba me parece que tiene el nombre. Sector de clase media, de clases populares, gente de buenas ganas de hacer de Quito una ciudad con todas las dimensiones y fortalezas en valores sociales. El señor Washington Viteri decía, por favor, ese edificio del ex registro civil, Claro. ¿no? ¿Por qué no le convertimos, señor alcalde, en un maravilloso parque para Turubamba? Me hago eco de eso. Ese tipo de... Exactamente.
Eso le da otro entorno al espíritu. Exactamente. Y eso creo que debemos... Orgullo de vivir en Turubamba. Necesitamos jóvenes que tengan orgullo de vivir, no vergüenza de vivir en Turubamba. Gonzalo, déjeme... Solo con eso. Terminamos. Mil perdones, Alvarito. Me viene a la memoria lo siguiente. Un barrio en Madrid totalmente deteriorado, pero histórico, pidió a los artistas que hagan grafitis. A propósito de un tema que hay que discutirlo, que hagan grafitis estéticos, hermosos. Eso le salvó al bar. En las paredes, me imagino, no en los vagones del metro. Bueno, ya, eso, gracias, eso ya Paulina. es desquite. Entonces, gracias, tal vez Lautaro. el arte, la estética, sea lo que nos dé oxígeno y sentido nuevamente. Muchas gracias, Milton Luna. Señoras y señores, hasta mañana. El llamado está hecho. El llamado está hecho. La música nos vuelve a unir.